Hola, hola, amantes del drama y de las historias que te roban el sueño. Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén listos para un viaje emocional porque hoy les traigo una recomendación que les va a tener pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Sí, lo adivinaron, hoy vamos a hablar de un drama turco que está arrasando en Netflix. Un drama de amor que, créanme, no los va a dejar dormir. Prepárense para suspirar, para emocionarse, para enojarse, para reír, para sentir. Porque esta serie tiene de todo. Y lo mejor de todo es que solo tiene 9 capítulos, perfecta para maratonear en un fin de semana. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguna de mis recomendaciones, reseñas y análisis de series y películas que sé que les encantan. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama turco que está conquistando corazones. Hoy les voy a hablar de Sameran. Sí, así como lo oyen. Sameran. Quizás ya hayan escuchado hablar de ella, o quizás no, pero créanme cuando les digo que vale la pena darle una oportunidad. Esta serie combina romance, fantasía, mitología y un toque de misterio que te atrapa desde el primer minuto. La historia se centra en Sasu, una joven que viaja a Adana para dar una conferencia. Pero, como suele suceder en los dramas turcos, nada es lo que parece. Sasu tiene motivos ocultos para ir a esa ciudad. Ella busca a su abuelo, quien la abandonó cuando era niña. Pero Adana no es una ciudad cualquiera. Allí Sasu se encuentra con una comunidad muy peculiar, descendientes de Sameran, una criatura mitológica, mitad mujer y mitad serpiente con una leyenda fascinante. Según la leyenda, Sameran era una reina sabia y poderosa que vivía en armonía con los humanos hasta que uno de ellos la traicionó. Ahora los descendientes de Sameran están divididos, algunos buscan venganza contra la humanidad, mientras que otros quieren mantener la paz. Y adivinen que Sasu está, sin saberlo, en el centro de este conflicto. Aquí es donde entra en juego Maran, un hombre misterioso y enigmático que pertenece a esta comunidad de descendientes de Sameran. Maran es fuerte, protector, pero también atormentado por su pasado. Y como se imaginarán, entre Sasu y Maran surge una atracción irresistible. La química entre estos dos es palpable. Pero su amor está prohibido, lleno de obstáculos y peligros. Porque Sasu representa a la humanidad, a la traición, mientras que Maran es el guardián de la leyenda de Sameran. ¿Podrán superar sus diferencias y encontrar la felicidad juntos? Tendrán que ver la serie para descubrirlo. Lo que más me gustó de Sameran es la forma en que combina la mitología con la realidad. La leyenda de Sameran está muy bien construida y te engancha desde el principio. Además, la serie explora temas como el amor, el odio, el perdón, la venganza, la identidad y el destino. Te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestras decisiones y sobre las consecuencias de nuestros actos. Los personajes están muy bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y conflictos internos. No son personajes planos, sino que tienen profundidad y evolución a lo largo de la serie. Y hablando de personajes, la actriz Serine Sarkaya, que interpreta a Sasu, está simplemente espectacular. Logra transmitir la vulnerabilidad, la fortaleza y la determinación de su personaje. Y Burak Deniz, que interpreta a Maran, imposible no enamorarse de él. Tiene una mirada que te derrite y una presencia imponente. La combinación de estos dos actores es explosiva. La fotografía de la serie es preciosa. Los paisajes de Capadocia, donde se grabó parte de la serie, son impresionantes. La música también es un elemento importante, creando una atmósfera mágica y misteriosa. Sameran no es solo un drama romántico. Es una historia sobre el poder de las leyendas, sobre la importancia de la conexión con nuestras raíces y sobre la capacidad de superar nuestros miedos y prejuicios. Es una serie que te hace pensar, que te emociona y que te deja con ganas de más. Si les gustan las historias de amor prohibido, la fantasía, la mitología y los dramas turcos, no se pueden perder Sameran. Se las recomiendo al 100%. Eso sí, preparen las palomitas y los pañuelos, porque los van a necesitar. Aunque la serie tiene solo 9 capítulos, la historia está muy bien contada y no se siente apresurada. Cada capítulo te deja con ganas de ver el siguiente. Y aunque el final puede ser un poco agridulce, creo que es un final que le hace justicia a la historia.
Sameran es una serie que te marca, que te hace reflexionar sobre el amor, sobre el destino y sobre la importancia de creer en las leyendas. Es una joya turca que Netflix nos ha regalado y que, en mi opinión, merece mucho la pena ver. En resumen, Sameran es un drama turco de amor, fantasía y mitología que te atrapa desde el primer minuto. Una historia sobre el amor prohibido, el destino y la lucha entre el bien y el mal. Con personajes bien desarrollados, una fotografía preciosa y una banda sonora envolvente. Una serie que te hace pensar, que te emociona y que te deja con ganas de más. Si buscan una serie para maratonear en un fin de semana y que los mantenga pegados a la pantalla, Sameran es la opción perfecta. Espero que les haya gustado esta recomendación. Si ya vieron Sameran, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Qué les pareció el final? ¿Qué otros dramas turcos me recomiendan? Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios y por suscribirse al canal. Significa mucho para mí que estén aquí y que disfruten de mis recomendaciones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver malas series, así que a maratonear Sameran. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que aún no terminamos. Porque quiero profundizar un poco más en los detalles que hacen de Sameran una serie tan especial y digna de maratón. Vamos a adentrarnos en el universo de la serie, a explorar a fondo sus personajes, su mitología, su estética y, por supuesto, a analizar ese final que a tantos nos dejó pensando. Empecemos por la mitología de Sameran. La leyenda de esta criatura, mitad mujer, mitad serpiente, no es una invención de la serie. Sameran es una figura arraigada en el folclore del Medio Oriente, especialmente en la región de Anatolia, en Turquía. La serie toma esta leyenda y la reimagina de una manera fascinante, creando un mundo complejo y creíble. En la serie, Sameran no es solo una criatura mítica, sino también una figura materna y sabia, protectora de su pueblo, los descendientes de las serpientes. Ella representa la armonía entre la naturaleza y la humanidad, una armonía que se rompió cuando un humano la traicionó. Esta traición es el punto de partida del conflicto central de la serie, la venganza de los descendientes de Sameran contra la humanidad. La serie explora muy bien este conflicto, mostrando las dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos a los descendientes que buscan venganza, impulsados por el dolor y la injusticia sufrida por su reina. Por otro lado, tenemos a aquellos que quieren mantener la paz, creyendo que la venganza solo generará más sufrimiento. Este debate interno dentro de la comunidad de los descendientes de Sameran es uno de los aspectos más interesantes de la serie. Ahora, hablemos de los personajes. Sasu, interpretada por Serine Isarkaya, es una protagonista compleja y multifacética. Al principio la vemos como una joven independiente y decidida, que viaja a Adana con un propósito claro, encontrar a su abuelo. Pero a medida que se adentra en el mundo de los descendientes de Sameran, Sasu se enfrenta a dilemas morales y emocionales que la obligan a cuestionar sus propias creencias y valores. Su relación con Maran, interpretado por Burak Deniz, es el corazón de la serie. Maran es un personaje enigmático y atormentado, marcado por su pasado y por su responsabilidad como guardián de la leyenda de Sameran. La atracción entre Sasu y Maran es instantánea, pero su amor está prohibido por las diferencias que los separan. Sasu pertenece a la humanidad, la que traicionó a Sameran, mientras que Maran es el protector de su legado. La química entre Serine Isarkaya y Burak Deniz es innegable. Logran transmitir la intensidad de la atracción que sienten sus personajes, así como el dolor y la frustración de saber que su amor está prohibido. Sus escenas juntos son cargadas de tensión y emoción, y te hacen suspirar a cada momento. De verdad que te enganchan desde el primer capítulo. Pero Sameran no se limita a la historia de amor entre Sasu y Maran. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados, cada uno con su propia historia y sus propias motivaciones. Tenemos a la abuela de Maran, una mujer sabia y poderosa que guarda los secretos de la leyenda de Sameran. Tenemos a los amigos de Sasu, que la apoyan en su búsqueda y la ayudan a navegar por el mundo desconocido de Adana.
Y tenemos a los villanos de la serie, personajes oscuros y retorcidos que buscan venganza a toda costa. La estética de Sameran es otro de sus puntos fuertes. La serie está rodada en lugares impresionantes, como Capadocia, con sus paisajes lunares y sus formaciones rocosas únicas. La fotografía es preciosa, con colores vibrantes y encuadres que realzan la belleza de los escenarios. El vestuario también es muy cuidado, con diseños que combinan elementos tradicionales turcos con toques modernos y fantásticos. La música de la serie es envolvente y emotiva, creando una atmósfera mágica y misteriosa. La banda sonora combina melodías tradicionales turcas con arreglos electrónicos, creando un sonido único y original. La música acompaña a la perfección las escenas de amor, de acción y de drama, intensificando las emociones del espectador. Y ahora, llegamos al final. Un final que, como les decía, puede ser un poco agridulce. No quiero dar spoilers, así que no voy a revelar detalles específicos. Pero sí puedo decir que el final de Sameran no es un final típico de cuento de hadas. No todo el mundo encuentra la felicidad, y algunas preguntas quedan sin respuesta. Sin embargo, creo que este final es un final que le hace justicia a la historia. Es un final que refleja la complejidad de los temas que explora la serie, como el amor, el odio, el perdón, la venganza y el destino. Es un final que te hace pensar, que te deja con una sensación de melancolía y que te invita a reflexionar sobre el significado de la leyenda de Sameran. Algunos espectadores han criticado el final de Sameran, argumentando que es demasiado abierto o que deja demasiados cabos sueltos. Pero yo creo que este final es precisamente lo que hace que la serie sea tan especial. No te da todas las respuestas, sino que te invita a sacar tus propias conclusiones. En definitiva, Sameran es una serie que te marca, que te hace reflexionar sobre el amor, sobre el destino y sobre la importancia de creer en las leyendas. Es una joya turca que Netflix nos ha regalado y que, en mi opinión, merece mucho la pena ver. Si están buscando una serie para maratonear en un fin de semana y que los mantenga pegados a la pantalla, Sameran es la opción perfecta. Además, quiero añadir que Sameran ha sido un éxito rotundo en Turquía y en otros países de Latinoamérica y Europa. La serie ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones en redes sociales, y los actores principales se han convertido en ídolos de masas. Este éxito demuestra que Sameran es una serie que conecta con el público, que toca temas universales y que ofrece una propuesta original y atractiva. Si aún no están convencidos de ver Sameran, les doy una última razón: la serie es una excelente oportunidad para conocer más sobre la cultura turca. A través de la leyenda de Sameran, de los paisajes de Capadocia, de la música y del vestuario, la serie nos acerca a las tradiciones y costumbres de Turquía de una manera entretenida y fascinante. Así que ya lo saben, amantes del drama, no se pierdan Sameran. Una serie que los va a hacer suspirar, emocionarse, enojarse, reír, y sobre todo, sentir. Prepárense para un viaje emocional que los va a tener pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver malas series, así que a maratonear Sameran. Espero que les haya gustado esta recomendación ampliada. Si ya vieron Sameran, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Qué les pareció el final? ¿Qué otros dramas turcos me recomiendan? Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios y por suscribirse al canal. Significa mucho para mí que estén aquí y que disfruten de mis recomendaciones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, siempre hay una buena historia esperando ser descubierta. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.